Buenas tardes a todos y bienvenidos a la presentación de este libro, titulado Correspondencia mercantil en el siglo XVII, las cartas del mercader Felipe Moscoso, 1660-1685. Como verán, estoy muy bien acompañada en la mesa, presentando a mis compañeros conforme vayan teniendo el uso de la palabra. Y quiero comenzar diciendo que casi todo lo que hacemos en la vida pues marca un antes y un después, aunque en ocasiones somos conscientes en el momento en que está pasando y en ocasiones pues somos conscientes muchos días después, años después, quizá en ocasiones nunca somos conscientes de aquello que hicimos, lo son otras personas. Digo todo esto porque hoy es el primer día en que la Universidad de Murcia hace un acto como este, un acto público, para presentar un libro exclusivamente digital. No es el primer libro digital que sale de manos del Servicio de Publicaciones, que tengo la suerte de dirigir en la actualidad como vicerrectora de Coordinación y Comunicación, pero sí que es la primera vez, como digo, que hacemos la presentación de un libro digital. Y bueno, creo que para nosotros es importante, me consta que para los dos también, y para todos los que han tenido algo que ver con el libro, que generalmente es una larga lista de personas. Entonces, deseando que pasemos un rato agradable en esta presentación y sin más, cedo la palabra al profesor Conrado Navalón, que es el coordinador del servicio de ediciones de nuestra universidad. Muchas gracias, vicerrectora, compañeros de mesa, y señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Editum, que es el que publica este libro, es pues, el sello editorial propio de la Universidad de Murcia, con el que se publican la mayoría de libros y de revistas que edita el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia. Una gran parte de esos libros se agrupan dentro de lo que son colecciones que abarcan todas las ramas, todas las áreas del saber. En total existen 16 colecciones ya ampliamente consolidadas, y una de esas 16 colecciones es la de Fuentes. Es la de Fuentes. Todas las colecciones pues cuenta con un equipo editorial propio y específico de esa colección, como son todas. Y entonces esta también tiene una directora y tiene un comité editorial. La coordinadora, como la coordinadora de esta colección, pues es Isabel García Díaz, que es profesora en la Facultad de Documentación, de Historia, de Antropología, de Historia Antigua, Historia Medieval, de Ciencia, de Tecnología Historiográfica, etcétera, etcétera. Y el comité, como pueden ver en la pantalla, pues el comité editorial está compuesto por conocidas y prestigiosas personalidades. En este punto, antes de continuar, pues quisiera aprovechar, ya que estamos en un lugar público y que quisiera quedar al público, pues es mi inmenso y particular agradecimiento a Isabel por en su momento por haber aceptado el coordinar, el mimar esta colección. Esta colección y lo está haciendo y siempre pues desde la cordialidad, la inmensa cordialidad, desde el empeño por el trabajo bien hecho, desde la necesidad por buscar la perfección y cuidar los pequeños detalles, por su paciencia, por su actitud siempre positiva y constructiva. Yo creo que tú, Isabel, encarnas lo que es esa transmisión de la universidad, la docencia, formación, la investigación y lo que es la transferencia del conocimiento, el saber a la sociedad, pues tú encarnas perfectamente eso. Y la tercera, esa transferencia a la sociedad, este libro lo pone de manifiesto muy bien. Para el servicio de publicaciones supone una auténtica satisfacción pues, haber contribuido a que esta obra pues, de Vicente Montojo haya visto la luz
y la podamos estar presentando hoy en este espacio tan emblemático de la cultura murciana. Es una obra excepcional, como dicen sus revisores, que algunos de ellos están aquí, o están por allí, o son cercanos, y es una obra que implica una sustancial aportación desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista económico, político, social, cultural, y también, como ya se ha destacado la vicerrectora, es un momento especial, excepcional, porque es un momento que pasará a la historia, porque es el libro tiene muchos libros digitales, en abierto o bajo demanda o con precio, pero que aquí encima de la mesa no haya ningún libro es rarísimo porque es la primera vez que no hay ningún libro sobre la mesa. Entonces, no todos los libros se prestan a esto, es decir, evidentemente no es que pensemos que esto debe ser normal, pero sí que hay libros como este, por ejemplo, que desde el principio se pensó que lo ideal sería este formato digital. Y por eso está resaltado en la página principal de la universidad. No más, sino dar las gracias a Isabel, muchas gracias a Vicente por haber confiado en ITUM como sello ideal, muchas gracias a los revisores y muchas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros este momento tan especial. Muchas gracias. Si seamos pocos no quiero decir nada, ¿eh? Muchas gracias, Conrado. Es el turno ahora de la profesora Isabel García Díaz, que como ya nos ha adelantado Conrado, es la coordinadora de esta colección Editum Fuentes. Pues, si no falta, ¿no? Es que están grabando. Es que no haya gente aquí no significa que no nos vean. Que no nos vean, no. Bueno, pues yo naturalmente me sumo a los agradecimientos a la vicerrectora y a Conrado, bueno, y a los miembros de la mesa. A Conrado especialmente porque se nota que me quiere bien por los elogios que me ha hecho. En fin, me hice cargo de esta colección con ilusión porque es una colección donde se deben publicar fuentes. En principio eran de la región de Murcia, después hemos ampliado el marco espacial y bueno, pues se pretende que sean obras de cierto calado y de una proyección importante y sobre todo de larga duración, porque las fuentes ponen a disposición del público y del público más científico, digamos, y el menos preparado, pues las fuentes originales de la época, que son las que nos ayudan a hacer la historia, ¿no? Es también motivo de satisfacción para mí el que esta colección sea la heredera de la que fundó mi amigo Miguel Rodríguez Llopis, que se llamó Fuentes Históricas de la Región de Murcia, y que esto pues viene a ser una continuación. Ya digo que se pretende pues, publicar obras, manuscritos, con rigor científico y acompañados de estudios históricos. De manera que esta obra de Vicente Montojo entra plenamente en la idea que tenemos de lo que tiene que ser esta colección. Y además me parece muy interesante porque se publican cartas, o sea, el género epistolar, que bueno, ahora está también un poquito de moda, nos está ofreciendo una cantidad de información que otro tipo de fuentes pues, no ofrecen, por la frescura en la forma de dar los datos, por el tipo de lenguaje que puede ser interesante también para otras disciplinas, no solamente la historia, etcétera, ¿no? O sea que es un libro que va a ser bueno para la historia económica, pero también para la historia social, para la historia de la lengua, etcétera. Y sobre todo, esta obra entra aquí en esta colección por la persona de su autor. Todos ustedes lo conocen y es un autor al cual le avala su amplia trayectoria investigadora, con libros de importancia y trascendencia. Tengo que decir también que Vicente Montojo pertenece a un grupo de investigación de esta facultad que lidera Paco Chacón, que se llama Familias y Élites de Poder, como es parecido, que ha publicado también en nuestra universidad, desde la publicación de la universidad, pues alrededor de una veintena de libros,
y que además están respaldados por proyectos de investigación financiados. Este seminario de familias, élites de poder, este grupo de investigación, mañana mismo inaugura una exposición retrospectiva de su trayectoria. De manera que esto yo también quería resaltarlo aquí, para terminar pues, diciendo que este libro se ve respaldado por un lado por la personalidad del autor y su calidad científica, y por otro lado también por las publicaciones de la universidad, que hemos apostado por la calidad, y el respaldo también de unos proyectos de investigación que se vienen produciendo durante los últimos años. Y nada más. Gracias, Isabel. Pues ahora es el turno del profesor José Javier Ruiz Ibáñez, que es del Departamento de Historia Moderna. Pues muchísimas gracias, señora vicerrectora, señor director de publicaciones, y Isabel, queridos compañeros. Sé que vamos mal de tiempo, con lo cual no abusaré ni de su paciencia ni del reloj, pero sí me gustaría decir unas cuantas cosas. Hace casi 25 años, hará 25 años de aquí en un par de meses, que tengo la enorme fortuna de conocer a Vicente Montojo, desde 1988. Posiblemente una de las personas que más tiempo conozco en el mundo científico del entorno de la región de Murcia. Cuando lo conocí, bueno, pues yo era un junior, y me di cuenta que era un señor que sabía más que yo. Esa sensación la sigo teniendo. De hecho, por escrito lo he dicho, con lo cual no está mal reiterarlo, yo creo que el doctor Montojo es uno de los historiadores más importantes que están trabajando, que llevan trabajando sobre Murcia en los últimos 30 años, que lo hace en múltiples campos, que lo hace bien, que lo hace, como tienen que hacer los historiadores, con documentación y con mucho trabajo, y que lo hace también con una dosis de modestia de la que todos tenemos que aprender. Y el primero, creo por lo tanto que un libro suyo es un jalón más dentro de una producción muy, muy importante, y que realmente sí merece una nación, una historiografía reciente de la región de Murcia, de la historia de la región de Murcia y de sus aledaños. El nombre de Vicente Montojo está por todos sitios. Está por todos sitios, y bien, y eso hay que tenerlo presente. Creo que desde esa perspectiva, tener la suerte de estar en esta presentación y de haber leído el manuscrito y de haber escrito algunas páginas sobre él, pues sí es una buena ocasión para enfatizar eso, que se hace muy, muy bien un trabajo y se hace de forma continuada. Y se hace también desde el archivo, cosa que creo que nos enriquece a todos. El libro tiene una certeza, que es la calidad del trabajo del doctor Montojo, pero tiene muchos misterios. Porque en realidad el libro lo que viene a enfocarnos es la imagen que dio de sí con múltiples interlocutores un judío. Un judío converso al cristianismo, ¿o no? Ese es el primer misterio. Nunca sabremos si Felipe Moscoso se convirtió realmente al cristianismo o se dejó de convertir. Sabemos los documentos que dejó. Y sabemos que en sus documentos dice que era cristiano. Evidentemente, en un país donde la Inquisición se dedicaba a labores poco encomiables, lo contrario hubiera sido absurdo. Bueno, era una práctica común. Sabemos que los comerciantes ingleses protestantes se convierten al catolicismo para venir a España y se desconvierten cuando vuelven, se describen con sus parientes. Sabemos que muchos judíos del norte de África se convierten sinceramente al cristianismo, o de los Balcanes se convierten sinceramente al cristianismo. El libro de Montojo y la correspondencia de Felipe Moscoso nos muestran lo que la información, lo que la documentación nos puede decir y lo que la documentación nunca nos podrá decir. La historia, como las personas que nos cruzamos por la calle, siempre será un misterio. ¿Qué siente realmente? ¿Qué piensa? Bueno, podemos aproximarnos a ella, pero saberlo, no creo que sea nuestra intención saberlo. Porque hay muchas cosas que ciertamente no podemos saber. Y creo que en ese sentido, un libro que nos muestra la relación binaria, epistolar, entre un comerciante, uno de tantos, en este caso con características especiales, pero a fin de cuentas todo comerciante en el Mediterráneo mestizo, sea musulmán converso, sea trinitario que reside en Argel, sea marsellés que reside en Cádiz. Todos los comerciantes y todas las personas tenemos múltiples identidades. Lo que vemos en el caso de Felipe Moscoso es que esas múltiples identidades nos dan muchísima información
a lo mejor sobre cosas que podemos pensar menos esenciales, pero que son tan importantes, los hábitos de comida. No sabemos en realidad si en su fuero externo sí sabemos lo que era, por lo menos lo que era en España. No sabemos en su fuero interno lo que era o dejaba de ser, o si su fuero interno cambió o dejó de cambiar, nunca lo sabremos. La verdad es que tampoco me importa demasiado, pero bueno. Lo que sí sabemos es que le gustaba el turrón. Y que enviaba turrón fuera, con lo cual empezamos a saber cosas mucho más importantes. Que hay una circulación enorme en el Mediterráneo de gustos, de formas de hablar, de formas de vestir, de formas de comer. Que ese Mediterráneo que se intercambia en todos los ámbitos permite jugar con diversas identidades, permite jugar con diversas formas de cultura material, con estrategias o tácticas económicas. Es decir, que más allá de esos misterios insondables sobre el alma humana que a todos nos inquietan y que a todos nos definen, hay realidades que sí son tangibles. Y que sí son tangibles gracias a la información más o menos privada de las cartas, porque una carta siempre puede ser interceptada, más o menos privada de las cartas, pero que sí nos muestran cómo las personas, las pequeñas personas como somos nosotros, como es todo el mundo, se adaptan a los sucesos imperiales, los grandes sucesos, a la influencia de Luis XIV, a la tensión militar entre Francia e Inglaterra y la monarquía española, cómo ubicarse. En realidad, aunque las grandes cuestiones, si esas son las grandes cuestiones, se nos escapan, las cuestiones cotidianas, las que nos definen el cómo adaptarse a sociedades en cambio, sí nos aparecen presentes. Creo que esa es la enorme riqueza de este libro, un libro que es enormemente honesto porque nos dice lo que podemos saber y nos sabe las dudas de lo que no podemos saber, porque nos muestra un caso que es homologable, pero no generalizable, a múltiples casos, de un mundo que se está construyendo, que cambia, y que se puede hacer pues gracias al enorme trabajo de Vicente Montojo, que quiero insistir, es uno de los mejores historiadores que hay sobre el territorio murciano y sus alrededores, en realidad sobre la historia comercial mediterránea. Tengo el privilegio de que me considere, nadie sabe por qué, amigo suyo, y sobre todo también gracias a la apuesta de una casa de ediciones, si me permiten utilizar el mexicanismo, de una casa de ediciones que rompe barreras iniciales. Ya no solo publicamos sobre Murcia, publicamos sobre otros ámbitos, y eso creo que muestra la vocación de una universidad cuyos límites van mucho más allá de lo que originariamente podía tener. Con gente como Vicente Montojo, con gente como Isabel y con gente como esta universidad, eso es una fácil tarea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Javier. Bueno, pues llegamos al punto importante, pues yo creo que estamos todos deseando ya de que hable el autor. Así que cedo la palabra a Vicente Montojo, que es nuestro Archivo General de la Región de Murcia. Y he dicho nuestro Archivo General. Muchas gracias a todos. Espero que se oye. Sí. Bien, el libro recoge una presentación y luego una introducción en la que se habla sobre todo de Felipe Moscoso y de su entorno. Felipe Moscoso era oraní, o sea, natural de Orán, cuando era presidio español, y pertenecía a una familia, la de los Saportas o Zaportas, que era de judíos permitidos en Orán hasta la expulsión que hizo el marqués de los Vélez en 1669. Su padre, que se llamaba Jacob Saportas, había emigrado a Génova probablemente por problemas que tuvo con la hacienda del rey católico, del rey de España. Y Felipe Moscoso se trasladó de Génova a Alicante y vivió 26 años en Alicante ejerciendo como comerciante. Pero en realidad hizo mucho más que ser comerciante, porque
de hecho su correspondencia refleja la vida de la corte, puesto que muchos amigos le informan de lo que está pasando en la corte, como la caída de algún marido. En el reinado de Carlos II hubo varios maridos y con ellos pues, también cayeron muchos cortesanos. Entonces, esta situación se ve reflejada en la correspondencia, como también la defensa que él hizo de los judíos de Orán en la corte de Madrid después de ser expulsados, para que fuera reconocida la injusticia que se había hecho con los judíos expulsados. Además, él contaba con muchas amistades en Italia, pero también en España y luego en Portugal, en Holanda, en Alemania, en Hamburgo. Es decir, fue un hombre muy proclive a entablar amistad, a expresar muy bien el afecto, los sentimientos. Por eso su correspondencia no es meramente económica, sino que a veces tiene rasgos de literatura porque transmite poesía o sobre todo transmite el afecto hacia su padre o hacia su familia. También, y eso lo hace a veces divertido, pues transmite sus enfados, sus enojos, porque le fallan sus correspondientes. Y esa correspondencia pues tiene un tono que no es monótono, sino que es muy variado. Ofrece información sobre la corte, pero también, por ejemplo, sobre la asechanza de Gran Bretaña con respecto a España, porque apoya a Portugal o apoya también a Luis XIV de Francia. Entonces, esas noticias crean consternación entre los comerciantes, puesto que afectan al tráfico mercantil. Y, por lo tanto, es una correspondencia que tiene mucho contenido político, internacional, pero también de distintos pueblos, o de, por ejemplo, los judíos. Y, por otra parte, es sorprendente pues, cómo, partiendo él en su actividad, como lo hizo, de sus amistades de Génova y de Liorna, que eran los grandes puertos comerciales italianos, a través de esos amigos expande su red de amistades hacia Venecia, hacia los judíos de Venecia o hacia los judíos de Londres o hacia otras personas que sepamos no son judíos, de Lisboa o de Ámsterdam o de Cádiz. Y además, pues, por ejemplo, sus amistades de Madrid, que generalmente son soldados o comerciantes, se trasladan, por ejemplo, hasta Santiago de Compostela. Entonces, sabemos cómo se van recorriendo toda España y van emitiendo cartas y contando cosas de lo que les está pasando, ¿no? Bien, pues, para terminar, hay que simplemente considerar que la correspondencia de Felipe Moscoso es como un eslabón de una cadena que se puede unir a otras
cartas, otras correspondencias publicadas, por ejemplo, hace pocos años, la de un comerciante inglés, también en Alicante, que publicaron los profesores José Ignacio Ruiz y Perry Gauci de Londres, o con otras que son inéditas y que en definitiva viene a ser como un gran yacimiento arqueológico, no, sino más bien archivístico, es decir, son fuentes archivísticas, pero que consideradas en su conjunto desde la archivística, pues tienen ese gran interés de ver el rastro que han dejado de unas personas, de unas ciudades, de unos pueblos y de unas relaciones de inclinación hacia España, otras veces no, entonces eso también es muy interesante y viene a ser como un gran yacimiento arqueológico, pero en realidad archivístico, que permite y permitirá otros muchos estudios que tendrán como base esta correspondencia. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. No me lo has puesto fácil. Voy a empezar felicitándote por la obra. Hoy escenificamos la presentación, pero bueno, aquí hay trabajo de mucho tiempo. No siempre habrá sido agradable, aunque te imagino recogiendo toda esta información. Veo muchísimos ratos agradables e interminables, diría yo. Se te pasaría el tiempo volando. Pero bueno, lo cierto es que cuando uno está detrás de una obra, pues quiere que vea la luz, ¿no? Como está pasando hoy. Y bueno, pues tenemos la suerte de estar aquí presentando parte de investigación que ha hecho Vicente, encardinado en un grupo de investigación consolidado de larga trayectoria, al que ya hacía referencia la directora de la colección, y que está de celebración, porque solo cumplen 30 primaveras y entonces tienen toda la semana plagada de actos. Entonces quiero sumarme a la felicitación, aunque tendré ocasión de hacerlo a lo largo de la semana en varias ocasiones. Tenemos una agenda completa. Y bueno, la gente me preguntaba hoy, ¿pero es el primer libro digital? Y creo que intenté explicarlo al principio, ¿no? No es el primero digital, es la primera presentación de un libro solo digital. Para muchos esto ya suena que es futuro, pero la realidad es que es un presente, y no porque estemos haciendo esta publicación ahora, sino porque vivimos en un mundo digital. Y es verdad que en función de la edad estamos más o menos digitalizados, pero los menores de 25 años son digitales nativos, dicen ellos. O sea, se mueven más en ese mundo que para algunos es como de entretenimiento, eso no tiene nada que ver y tal. El mundo de las redes sociales, parece que ahí se mete gente que tiene tiempo, que no tiene así un trabajo formal y serio y tal. Y la verdad es que yo creo que es por desconocimiento. Además, aquí en la universidad todo esto siempre es una institución que debe de ser vanguardista y que estamos ahí abriendo brecha en lo digital, pero también somos muy peculiares, y aquí ya se ha comentado que se presenta un libro que se pretende que tenga una larga duración, en un momento en que vivimos todos, en el instante y en el momento. Entonces nosotros no, nosotros todavía nos planteamos el hacer cosas a ver si tienen cierta... perduran, ¿no? Hay que correr cuando hay que correr, pero también hay que pararse cuando la situación o la ocasión lo merece. Y nada, agradecer que hayan pensado en la editorial de la Universidad de Murcia, y creo que también dice mucho del autor que el libro esté en abierto, porque se habló mucho de Bolonia hace relativamente pocos años, ahora nadie habla de Bolonia, pero sí que se habla de la Europa del conocimiento, la sociedad del conocimiento, de la comunicación, de la información. Y bueno, el conocimiento en ocasiones está asequible a todo el mundo y en ocasiones no. Entonces creo que esto es una apuesta, empezar a hacer libros digitales que estén en abierto
es una apuesta por que efectivamente ese conocimiento esté abierto a la sociedad en general. Y esa es una de las labores, una de las misiones más importantes que podemos tener como universitarios. Hay un fenómeno de masas que está revolucionando ahora mismo el panorama universitario y también la gente lo ve como que está pasando muy lejos, y son los cursos de estos masivos online, los que se conocen como MOOCs. Uno plantea un curso, se te matriculan 300.000 personas, 1 millón de personas, tú pones un material ahí a disposición de todo el mundo y todo el mundo está recibiendo información. Eso es una cosa de meses. Todo el mundo sabe de YouTube. Yo digo esto, cada uno de nosotros estamos pensando en una cosa, pero todo el mundo sabe que son vídeos colgados en la red y eso nada más que tiene 8 años. Cuando otras cosas te tienes que pasar un montón de años para que la gente conozca lo que es. Y a día de hoy eso es una cifra vertiginosa lo que mueve. Entonces yo creo que también dice mucho de que el autor y el grupo de investigación pues están ahí, punteros, en la vanguardia y en el momento que requiere la situación. Y también es verdad que todo esto es que va a una velocidad tremenda. Hoy recibía yo un correo personal de una revista, mandamos un trabajo a evaluar y tenemos muchos artículos publicados en esa revista, de una editorial internacional muy conocida. Y me decían, aquí tienen las sugerencias de los evaluadores. Y a continuación habían añadido ahí en el mismo correo electrónico que leemos con bastante frecuencia, dos líneas que decían, en caso de que su trabajo sea aceptado, ponemos a su disposición un nuevo servicio. Podrá usted grabar un vídeo y subir unas presentaciones. Y yo me he quedado, digo, madre mía, ¿cuándo se va a acabar este trabajo? ¿Qué vídeo? Firmaba con una mexicana, por cierto. Digo, bueno, que haga el vídeo la mexicana, pensé yo. O sea, ante un trabajo en una revista, mi área de conocimiento es biología celular, o sea, ciencias experimentales, y te dicen que te graban un vídeo por hacer un trabajo. Y bueno, madre mía. Ese es el mundo en el que estamos. El libro, es verdad que el contenido este se presta a ser una edición digital, porque, bueno, las pantallas hoy en día nos ofrecen todo un abanico de posibilidades que no voy a decir que el papel se nos queda escaso, simplemente diré que la situación económica no nos permite seguramente poder financiar los libros en el formato que este tipo de material requeriría. De manera que con la edición digital estamos seguros que se va a conseguir que el trabajo brille pues, de la mejor manera posible. Y nada más, agradecer al archivo, como siempre, su gran colaboración. Aquí hay varias personas del archivo, y lo digo de corazón, porque hay un dicho que dice que si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve acompañado. Nosotros como universidad siempre intentamos ir acompañados a ser posible bien, que es lo que nos ocurre con el caso del archivo. Entonces, nada más. Animar a todos ustedes, a todos vosotros, a por lo menos ojear, ya no sé cómo se dirá en digital, si lo de ojear servirá o no, pero bueno, no lo sé, inventarán seguro un verbo para eso. Navegar por el libro, disfrutar de esta obra y felicitar nuevamente al autor y animarlo también a que siga trabajando. Pues nada más. Muchas gracias.